Buenas noches. Tribuna de la Historia aborda hoy el tema del martirio de Polonia. Si hay veces que parece como si pesara una maldición casi bíblica sobre alguna nación, si el rigor de las desdichas persigue a algún pueblo, probablemente ese pueblo sea Polonia. Los acontecimientos de hace bastantes años que vamos a ver hoy lo pueden demostrar. Quizá hay una constante histórica a lo largo del transcurrir de su tiempo. Esto se sigue viviendo hoy. Polonia es la gran mártir que tiene Europa. Entre el silencio y la aquiescencia de grandes potencias unas veces, entre las codicias de otros, en la mayoría de las ocasiones, Polonia está ahí convertida en la gran mártir, como lo fue en el momento en que vamos a relatar estos hechos. Hay puntos en la invasión de Polonia, hay puntos en ese inicio de la guerra mundial, la más grave que ha vivido hasta este momento la humanidad, ahí precisamente en Polonia, que permanecen en muchos momentos oscuros, que tienen cosas en las que merecería la pena entrar. Vamos a tratar de hacerlo esta noche. Tenemos la inestimable ayuda de 4 personalidades que nos van a ayudar. El señor Hermann Kellenbach es catedrático de Historia en la Universidad de Nuremberg. Es probablemente uno de los mejores expertos mundiales en historia moderna y él puede avalar con sus testimonios muchos de los aspectos de la invasión de Polonia y del martirio de Polonia. El señor Józef Lobodowski es polaco de nacimiento. Es escritor y periodista y de alguna manera ha sido testigo presencial de los hechos que vamos a relatar, porque él estaba allí vistiendo su uniforme en aquel momento. El señor Reinhard Spitz ha tenido la fortuna de vivir y saber contar los momentos más espectaculares que ha vivido Europa en este último siglo. Él fue el secretario particular de von Ribbentrop y fue además uno de los secretarios más cercanos a Canaris. De alguna manera, él, que conoció personalmente a Hitler, vivió de cerca los entresijos de lo que fue el martirio de Polonia. Y don José Andrés Gallego, español, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Nacional de Educación a la Distancia. Por su edad no vivió los hechos, pero el rigor de la historia, que es su profesión, puede aportar nuevos conceptos sobre este tema. Vamos, como siempre, a ver unas imágenes que nos van a ayudar a centrar. La invasión, destrucción y reparto de Polonia entre el Tercer Reich y la Unión Soviética a partir del 1 de septiembre de 1939 fue la última etapa en la escalada alemana hacia la Segunda Guerra Mundial. Una vez más, se cumplía el trágico sino de Polonia, de cuya política exterior solían decir los ingleses que, hallándose dicho país incrustado entre dos poderosos vecinos, Rusia y Alemania, se las había arreglado para llevarse mal con ambos. Pero, aunque esa política exterior polaca hubiese sido más sensata y realista, persistía el hecho de que Polonia estaba, desde el principio, en la lista de las reivindicaciones germanas. Y lo estaba porque Polonia había sido una consecuencia más del Tratado de Versalles a expensas de Alemania, y eliminar cuanta consecuencia había traído dicho tratado constituyó la máxima prioridad en los planes de Hitler, cuya filosofía expansionista se cifraba en 2 proyecciones. La primera era la de restituir el Lebensraum, o espacio vital germano, en Mitteleuropa, a costa de los beneficiarios de Versalles. La segunda era la de devolverle al pueblo alemán cuanto le fue usurpado desde Westfalia en 1648. Y sobre ambas proyecciones montar la idea de una gran Alemania en constante expansión hacia el este, empalmando con la vieja vocación pangermanista del Drang nach Osten, o penetración en el este. Así pues, tras la remilitarización de la orilla derecha del Rin, tras el Anschluss, o anexión de Austria, tras Checoslovaquia y Memel, le llegó el turno a Polonia a propósito de Danzig y su pasillo. Una de las más artificiosas creaciones del Tratado de Versalles había sido la de convertir a Danzig en una ciudad libre y en un puerto polaco. No se lo pudieron poner mejor a la voracidad reivindicativa alemana. Cuando Varsovia se negó a concederle la territorialidad a un corredor entre Prusia Oriental y Danzig, el conflicto quedó planteado. Este conflicto, que habría de desencadenar la Segunda Guerra Mundial, halló a Polonia, en su inicial planteamiento, incapaz de entenderse con soviéticos y alemanes, o sea, sin protección alguna para sus fronteras tanto en el este como en el oeste. Dependiente de sendos tratados de asistencia mutua con una Gran Bretaña y una Francia que habían dejado bien claro en Múnich que no querían batirse, y ella misma, Polonia, vacilante en sus convicciones y lealtades. Solo en el año anterior, 1938, había acudido a su parte del festín a expensas de Checoslovaquia. En este desguarnecimiento de tratados protectores de la integridad territorial de Polonia y, como queda dicho, en la actitud de ingleses y franceses en Múnich, cediendo a todas las reivindicaciones germanas, han visto los historiadores de ese tiempo la causa de que Hitler se lanzase al ataque. El Führer alemán
basándose en tantas experiencias anteriores, estaba firmemente convencido de que Gran Bretaña ni Francia arriesgarían una guerra por Polonia. No lo habían hecho por Checoslovaquia, que era entonces la única democracia verdadera en el este de Europa. Menos lo harían por una Polonia gobernada por un grupo de ineptos coroneles. Basándose en esta creencia, el 3 de abril de 1939, Hitler entregó al alto mando de las FFAA un plan secreto para la invasión de Polonia bajo el nombre Caso Blanco. El plan decía en su primer apartado: el objetivo será el de destruir el poder militar polaco y crear en el este una situación que satisfaga los requerimientos de la defensa nacional. Descartada como altamente improbable la intervención de Gran Bretaña y Francia, Hitler cuidó de atraerse la complicidad de la Unión Soviética, con la que tras mucho laboreo, ingleses y franceses no llegaron a un resultado práctico. Los británicos, sobre todo, no confiaban en Stalin ni en la URSS, como tampoco confiaban en Hitler ni en el Tercer Reich. Hitler tenía la seguridad de que Moscú entraría muy gustoso en un nuevo reparto de Polonia y no se equivocó. El terreno de un entendimiento soviético-germano en el este lo puso el famoso Pacto Germano-Soviético del 27 de agosto de 1939. En un protocolo secreto adicional de este tratado, sección 2, se decía: en el caso de transformaciones territoriales y políticas de territorios pertenecientes al Estado polaco, las esferas de interés tanto de Alemania como de la Unión Soviética serán demarcadas aproximadamente por la línea de los ríos Narev, Vístula y San. La cuestión de si los intereses de ambas partes hacen deseable el mantenimiento de un Estado polaco independiente y cómo las fronteras de ese Estado habrían de ser trazadas, solo podrá ser definitivamente determinado en el curso de ulteriores desarrollos políticos. Quedaba así decidido el reparto de Polonia. Hitler fijó la fecha del 26 de agosto para la invasión y ya se había puesto en movimiento la máquina de guerra alemana para ejecutar el Caso Blanco cuando Hitler tuvo noticia de la firma del Tratado de Asistencia Mutua entre Gran Bretaña y Polonia. Esto, más la dudosa conducta de Mussolini, indujeron a Hitler a cancelar la invasión cuando ya algunas unidades de la Wehrmacht habían cruzado la frontera polaca. Sin embargo, tal y como estaba programado inicialmente, la verdadera invasión de Polonia se produjo a las 4:45 de la madrugada del 1 de septiembre de 1939. El 3 de septiembre, el embajador británico Henderson solicitó ser recibido por el ministro alemán de Asuntos Exteriores, von Ribbentrop. Este no quiso recibirle y le envió al intérprete de Hitler, Paul Schmidt. Henderson le entregó el siguiente mensaje de su gobierno: si dentro de las próximas 2 horas Berlín no comunica a Londres que se dispone a la inmediata retirada de todas las fuerzas germanas en territorio polaco, existirá el estado de guerra entre los dos países. Era el ultimátum al que siguió el de Francia. Hitler palideció cuando le entregaron el mensaje en la Cancillería. ¿Y ahora qué?, le preguntó a Ribbentrop. El almirante Canaris, a su vez, le dijo a Gisevius: esto significa el fin de Alemania. Goering comentó: si perdemos esta guerra, Dios tenga piedad de nosotros. Fue el principio del fin. Comenzaba la Segunda Guerra Mundial con las heroicas e inútiles cargas de la caballería polaca contra los Panzer germanos hasta ser exterminados. El día 17 de septiembre, la URSS acudió al reparto. Vayamos con las vivencias personales. Señor Lobodowski, ¿dónde estaba usted en ese momento, en el momento de ocurrir estos hechos? He sido movilizado día 27 de agosto, o sea, 4 días antes de estallar la guerra. Día 5, por casualidad, que aquí sería demasiado largo explicar, he ingresado en 10º regimiento de caballería liguera y estuve en las filas de este regimiento hasta final, bueno, no hasta final de la campaña, porque campaña todavía se ha prolongado bastantes días, sino hasta el momento cuando brigada en la que estaba encuadrado este regimiento recibió orden de acercarse a la frontera húngara y pasar esta frontera. Aquello era consecuencia de la noticia
de que las tropas del Ejército Rojo pasaron la frontera oriental de Polonia. Hay una versión que es más bien una leyenda antipolaca, que cuando las tropas soviéticas entraron en nuestro territorio, nuestro ejército estaba ya completamente derrotado. No es verdad, porque el día 18, o sea, al día siguiente de agresión soviética, nosotros todavía, mi brigada, mi regimiento, estuvimos atacando una división formidable alemana, Alpensjäger, de Berchtesgaden, una división bávara, Alpensjäger, que quiere decir los fusileros de Alpes. A ellos se acabó gasolina, por eso perdieron la posibilidad de maniobrar y nosotros estuvimos atacando durante 3 días, 15, 16, 17 y 18 recibimos orden de retirarse a esta frontera húngara porque ya nos amenazaban por la espalda las tropas soviéticas que entraron cumpliendo lo acordado en el pacto Ribbentrop-Molotov en Moscú, en protocolo adjunto secreto, que no se ha publicado hasta después de la guerra, porque naturalmente, siendo secreto, ni a Moscú, ni a Berlín interesaba publicarlo. Luego ya, al terminar la guerra, en ruinas de Berlín se ha encontrado este protocolo. Bueno, pues, ¿qué puedo decir yo? Una vez siendo suboficial de reserva y encuadrado en las filas de este 10º regimiento de caballería, pues hice lo mismo que hacían todos a mi lado, pues luchar. Quiero aquí abolir una leyenda falsa, que caballería polaca hacía locas cargas contra las divisiones, contra Panzerdivisión. Yo quería luego que entráramos, si me permite, más detalladamente en la carga. Un momento, solo quiero decir que no estaban nuestros jefes tan locos para atacar a caballo los tanques. Atacamos los tanques de pie, con granadas y con todas las armas que teníamos. Luego entraremos en más detalle. Ya. Profesor Kellenberg, ¿dónde está usted? Yo seguía los acontecimientos del principio de la guerra desde bastante lejos. Yo estuve en la Universidad de Kiel, terminé mi doctorado el año 38, en el febrero, y preparé la impresión de mi tesis que se publicó en el año 40. Y yo me sentaba muy lejos de los acontecimientos de la guerra y quisiera decir que la guerra era un disturbidor de mi vida personal. Mi vida de intención... Alteraba completamente su intención profesional y personal. Sí. Pero cuando justamente durante estos días, cuando estuvimos en Kiel, mi profesor Otto Scheel decía, esta guerra es, como ya oímos, es la fin de Alemania, la fin de la historia de Alemania. Estuvimos preparando la evacuación de los documentos del Staatsarchiv, del archivo del Estado prusiano en Kiel. Y durante la guerra el archivo fue destruido, pero los documentos fueron salvados.
Eso eran los días del fin de agosto, del principio de septiembre 39. Señor Spitz, su vivencia personal, ¿dónde estaba usted en esos días? Yo estuve en estos días, parte en Berlín, parte en Londres. Yo he quitado los asuntos exteriores en enero porque quería casarme con una inglesa y además sabía que eso va a terminar mal con la guerra y me retiré y entré en una gran empresa de industria. Pero seguí en estrecho contacto con mis antiguos camaradas y todo el mundo estaba convencido que la guerra se está acercando y que esta guerra no tiene posibilidades de ganar, visto especialmente el estado de ánimo y cerebral de Ribbentrop y esta gente que pensaron que los ingleses no van a ayudar. Entonces me empleó el señor secretario de Estado, von Weizsäcker, como yo viajé muchas veces a Londres, de hacer contacto directo con nuestro embajador, o quiere decir encargado de negocios en Londres, para hacer bien claro a los ingleses que no se repita la desgracia de la Primera Guerra Mundial, cuando nadie sabía que Inglaterra va a entrar en la guerra, que lo hagan claro, que en el caso bélico con Polonia, que Inglaterra va a cumplir. Y entonces, cuando eclató la guerra, el almirante Canaris me llamó inmediatamente para trabajar en su sección central, a pocas habitaciones de su habitación de trabajo. Y allí hice yo, durante toda la guerra hasta 42, escribí yo el diario de la Abwehr quiere decir del Centro contra Espionaje, y toda la cuestión de política exterior, y leí todas las telegramas descifrados, todas cosas de botín, ¿no? Y he hecho prácticamente el mismo trabajo que anteriormente he hecho como secretario del ministro de Asuntos Exteriores. El profesor Andrés Gallego, por supuesto, no había ni nacido cuando estaban ocurriendo estos hechos. Pero lo que yo sí quisiera es que usted ahora, bajo el punto de vista de la historia, nos centre todo hasta llegar a ese punto de la invasión. Tiene sus dificultades, sobre todo si se pretende hacer en aras de la brevedad. La Europa de 1939 es una Europa ante todo tensa, es una Europa en la que ya ha fracasado la conferencia de Múnich. Hasta el punto de que yo creo que la invasión de Polonia tiene interés especialmente, tiene un interés mayor desde el punto de vista de la propia historia polaca. En realidad la guerra mundial, aunque comience formalmente entonces, ha comenzado ya con el fracaso de aquella conferencia de 1938. En cuanto a este problema de Polonia, podemos decir que lo que ocurre es que Polonia se ha visto en esos momentos más que arrastrada, verdaderamente encadenada por su propio triunfo en la Primera Guerra Mundial. Antes, en el reportaje que hemos visto, se nos ha recordado cómo Alemania, en el periodo entre guerras, la Alemania nazi, pretende recuperar las fronteras de 1648. Bueno, hay que decir que Polonia pretendía recuperar, pero es que consiguió recuperar las fronteras de 1772, las fronteras aproximadamente de 1772, las fronteras anteriores a los repartos de Polonia de finales del siglo XVIII. Claro, esto le supone, el conseguir esto a Polonia, le supone, en los años 1918-1921, enfrentarse inmediatamente, sobre todo con 4 países limítrofes, con Alemania, con Checoslovaquia, con Rusia y con Lituania. Incluso hay un pequeño conflicto con Lituania por el territorio de Vilno. Este es el problema lituano. El problema con Rusia es el de la Ucrania occidental, fundamentalmente no solo el Estado ucraniano que se forma en 1918, un Estado sumamente efímero. El problema con Checoslovaquia es sobre todo el de la zona de Teschen, en la Silesia. El problema que le enfrenta con Alemania es el problema ante todo de Prusia, el problema del dominio de la Prusia occidental. En definitiva, lo que le sucede a Polonia, cuando digo que se ve encadenada por su propio triunfo, es que pone de relieve las dificultades de conceder una validez absoluta entonces, ahora no puedo decir, puesto que estamos hablando de historia solamente, al principio de las nacionalidades.
en la medida en que ese principio de las nacionalidades se intenta sobreponer al principio, digámoslo así, democrático, que pone en el propio pueblo el derecho a decidir su integración en una u otra administración estatal, en una u otra demarcación. En definitiva, lo que ocurre aquí es que hay dos naciones que se sienten tales, que reivindican un pasado que es sustancialmente distinto porque se interfiere. Esto no tenía arreglo. Hubiera tenido el arreglo de una solución democrática, que es la que se intentó con los Sudetes en Múnich en 1938. Esa solución ya había fracasado, por tanto, en 1939 yo diría que Polonia no tenía más remedio que la guerra. Esa podría ser la situación. Profesor Clemens, surge también en el reportaje, se ha visto, surge continuamente el Tratado de Versalles, la palabra Tratado de Versalles. Todos los males que vinieron a partir de 39, ¿hay que achacárselo al Tratado de Versalles? Es un problema del punto de vista. Para nuestra generación que visitamos la escuela durante los años, yo entré a la escuela del año, creo, 23 o 24, para nosotros el Tratado de Versalles era el mal de la historia. Y nuestros profesores nos decían eso y nosotros lo leían en los libros. Y con esta convicción entramos en los acontecimientos de la guerra. Solamente después hemos leído, hemos entendido que hay también otras razones que contribuyeron a la guerra. Pero la razón principal sería seguramente el Tratado de Versalles. Señor Spitz, ¿por qué Hitler primero lanza ese ataque y por qué después se lleva las manos a la cabeza? ¿Por qué dice esa frase? El primer ataque. Sí. Él en total quería atacar Polonia, porque Polonia estaba en el camino contra Rusia. Y él quería a la cruzada contra el bolchevismo, marxismo judaico, como él pensó. Él pensó, al fin y al cabo, tiene que venir esta gran cruzada decisiva. Y para llegar allá, primero unió a Austria con su patria, con Alemania, después hizo pedazos a un estado artificial, la Checoslovaquia, que no era democracia, como ha dicho el señor anteriormente en la radio, no era una democracia, era un estado que oprimía a todas las minorías de una manera espantosa. Y después quedó el problema de Polonia en el camino. Y yo le puedo decir en mi propia experiencia en el Ministerio de Asuntos Exteriores que la clase antigua de diplomáticos de la clase superior, de barones y industriales, estos estaban siempre antipolacos, porque han tenido grandes propiedades cerca de la frontera y hasta en la Polonia misma. Pero había un ukaz de Hitler y de Ribbentrop: cualquier hombre que habla mal de la Polonia va al campo de concentración, porque la idea era unir Alemania y Polonia en una cruzada contra Rusia, que era la idea de Pilsudski y Hitler, y Hitler ha hecho esta política pro-polaca. Y la gran desgracia, yo pienso, ha sido que Pilsudski murió ya en 1935 y su sucesor era inepto, era un tipo, el coronel Beck, igual que Ribbentrop o Chano. Son estos tipos media seda, como los llamamos, de mucha pomada, de mucha fachada y poco fondo, que empezaron a maniobrar. Y de tal modo, Hitler entonces pensó, por consejo de Ribbentrop, que Inglaterra no va a atacar. Y entonces el 26 de agosto llegó una noticia de Chano, de Mussolini, que Italia no puede entrar en guerra porque los armamentos no están en su punto y no que quisieron los dos. Y del otro lado vino
vino de Inglaterra, la oferta, la última que ha hecho Inglaterra, que de Inglaterra deje libre las manos a él en Polonia. Lo rechazaron y él tenía miedo porque había la garantía, el 26 de agosto, yo creo, la garantía, quiere decir una formal alianza anglo-polaca, porque los ingleses en general no hacen alianzas, la única que yo conozco prácticamente ha sido la portuguesa, ¿no? Y claro, y eso ha sido fatal de dar carta blanca a Polonia, porque desde este momento el embajador de Polonia se portó muy atrevido. Lo puede leer usted en los telegramas del embajador francés, Coulonde, que dice que la forma en la cual opera Lipski era bastante agradable y moderado, pero el coronel Beck pensó que todo el ejército del imperio inglés está detrás de él, que es la gran ocasión ahora, y quiere decir, ha sido tan bélico el coronel Beck como Ribbentrop. Y Hitler pensó que si hay guerra, que esta guerra va a ser corta y rápida, y él va a poder aprovechar este enorme éxito, digamos, terrorista, para emplearlo después diplomáticamente. Pero la idea original era hacer la cruzada contra Rusia junto con Polonia, y por eso había 5 ofertas de arreglo con este ferrocarril internacional, con la garantía de las fronteras y todo eso, y todos fueron rechazados. Y lo peor era después de la ocupación de Checoslovaquia contra el Tratado de Múnich. En este momento Chamberlain de golpe garantizó Polonia, que hecho en sí respetable, pero por el momento hizo a los belicosos y los atrevidos en Polonia muy seguros de la aventura. Yo creo que él quería llegar a las buenas, Hitler quería llegar a las buenas o a las malas, mejor a las buenas, con la confrontación decisiva que él quería llevar a cabo durante su vida. Quiere decir, durante que él se sentía fuerte, decidido. Y yo escuché a él mismo en el momento de una cena en la Cancillería, donde algunas veces tenía que asistir. Él dijo, ya siento yo que soy vascomodón ahora, y yo tengo que hacer todo eso durante mi vida, y mis colaboradores, no les gustó lo que él dijo en este momento, no están a la altura de lo que yo pido, y todo tengo que hacer yo mismo. Y yo creo que ese es un punto muy importante, el miedo que él tenía de morir antes, y su salud era pésima, y además arruinada por su médico de cabecera, el señor Morel, que le dio continuamente inyecciones y píldoras de todas clases de colores, y claro, eso es una hipoteca que luego va a lo mal. Profesor. Yo quería insistir en una idea que ha apuntado por lo menos el profesor Kellenbens, y que quizá no casa del todo. Pienso yo que sí que puede ser asimilable a lo que ha dicho Herr Spitzy. Herr Spitzy nos dice que probablemente Polonia fue para el nazismo, para Hitler, fue un paso hacia la Rusia bolchevique. Me parece que es importante insistir en eso que aquí, no sé si puede resultar en oídos alemanes, no es esa por supuesto mi intención, peyorativo, eso que aquí denominamos el revanchismo alemán respecto al Tratado de Versalles, respecto al resultado de la Primera Guerra Mundial. Yo en lo que quiero insistir, insisto, salvando el que además Hitler tuviera ese propósito, es que antes de Hitler hay una tradición revisionista en cuanto a las fronteras occidentales y orientales a las que había sido sometida Alemania. No hay que olvidar que en la conferencia de Locarno en 1925 el canciller alemán Stresemann propone como una realidad fundamental la revisión de esas fronteras. La historiografía está ahora discutiendo si Stresemann se mueve en Locarno concretamente con una intención doble, revanchista, es la tesis de Grad-Wohl concretamente, intentando ocultar a Occidente sus verdaderas intenciones, que serían
la intervención en Polonia y en Checoslovaquia. Otro sector de los historiadores, Tim en concreto, habla de que, ¿no?, de que Stresemann se porta allí con una gran caballerosidad y lo que intenta es buscar una vía que permita la revisión de las fronteras, pero de acuerdo con Occidente. En cualquier caso, Alemania iba a los políticos alemanes iban a la revisión de las fronteras desde mucho antes de la llegada de Hitler al poder. Esto es importante. Ha oído Herr Spitzing, y es muy interesante esto también, el que incluso se llega, esto abogando por lo que él decía, ese afán de buscar el paso hacia la Rusia bolchevique, incluso se llega a una suerte de acuerdo, o a una posibilidad de acuerdo entre Polonia y Alemania. Yo no sé si él pensaba, si no, desde luego es quizá cuando mejor cristaliza el acuerdo, en el Tratado de 1934, el Tratado de No Agresión, que suscriben Alemania y Polonia. De todas formas, en este caso hay que insistir también en que da la impresión de que ahí la Alemania nazi está en 1934 muy agobiada por la política de rearme que se está siguiendo en toda Europa. Se siente débil, no es que abandone la idea de atacar Polonia, sino que está temiendo lo que pueda suceder con el resto de Europa y por tanto busca más que una alianza, una política de pacífica, que en ese momento es la que le ofrece Pilsudski. Por otra parte, la muerte de Pilsudski no cierra esa política pacífica, digamos, de buena relación. Después de Pilsudski incluso hay un momento en que se implanta, parece que por el ánimo de congraciarse con Alemania, se lleva una política antisemita, incluso antisemítica en Polonia, en 1934, 1935 en adelante, a la muerte de Pilsudski. En fin, me parece, desde mi punto de vista, quizá tenga más importancia el revanchismo que esa otra idea de supeditar Polonia a la ocupación, más que a la ocupación, al dominio, a la liquidación de la Rusia bolchevique, aunque es indudable, como ha dicho un gran especialista del nazismo, Billig, el nazismo es un marxismo invertido, un bolchevismo, si se prefiere, invertido. Esto es cierto. Señor Lobowski. Bueno, en primer lugar, creo que ya es tiempo de acabar con una versión completamente falsa, históricamente, de que Polonia ha recuperado su independencia estatal gracias a Versalles. Y aquí, señores, datos cronológicos. Polonia ha recuperado su independencia cuando Piłsudski, que estaba entonces en Fortaleza de Magdeburgo, preso alemán, fue liberado, llegó a Varsovia. Y entonces estalló el nuevo Estado polaco, que durante 3 años luego ha tenido que luchar casi con todos sus vecinos. Sí, es verdad. Por lo tanto, cuando en el año 1919 en Versalles fue reconocido el Estado polaco, no nació Polonia, fue reconocido el hecho de formarse nueva Polonia. Ahora, otras cosas más recientes. Lo que con todo acierto dijo usted, don José, el revanchismo alemán no ha nacido con Hitler. Usted mencionaba Locarno. También hay que recordar la Rapallo, donde por primera vez había un acercamiento entre República de Weimar y la Unión Soviética. Hay que recordar también que cuando en Alemania, por prohibición de Versalles, no se podía entrar a las tropas, los aviadores, jóvenes aviadores alemanes, entrenaban en los aeródromos soviéticos. Y, por ejemplo, ministro Treviranus, no sé si a ustedes suena este nombre, no hablaba él continuamente en sus discursos sobre brennende Grenze, sobre la frontera en las llamas, que él la consideraba frontera polono-germana, entonces como una frontera que arde en llamas porque es injusta. Ahora vamos a ver, las fronteras
de entonces, que como usted dijo también con pleno acierto, más o menos coincidían con las fronteras del primer reparto. Me refiero a Pomerania, a Danzig, a parte de Silesia, a Poznania, o sea, Gran Polonia. Allí, comparando con las fronteras de 1772, cuando primer reparto en lo que ha tomado parte Friedrich der Grosse, Federico II de Prusia, Catalina II de Rusia y María Teresa de Austria, más o menos coincidían, con pequeñas diferencias. Por ejemplo, hemos perdido, con comparación con el año 1772, la llamada Varnia, en alemán Warmenland. Gracias. Bueno, hemos recuperado parte de Silesia, de Alta Silesia. ¿Pero por qué? Porque había los de Versalles no querían dar a Polonia ni un trozo de Silesia, ni un trozo de carbón de Silesia. Había 3 levantamientos armados de los mineros y campesinos silesianos, y entonces un trozo de Silesia, Schlesien, igual, fue incorporado a Polonia. Y Polonia ha fijado sus fronteras, más o menos justas o injustas, no en salones diplomáticos, sino en sangrientos campos de batalla. Ante todo, derrotando en el año 1920 al Ejército Rojo, que iba con lema lanzado por Mariscal, todavía no era Mariscal, luego cuando le fusilaron ya era Mariscal, Tukhachevsky. ¿Cuál era? Sobre cadáver de Polonia burguesa, legaremos al corazón de Europa. Y no olvidemos que entonces el movimiento de Spartacus en Alemania todavía no estaba completamente dominada. En Hungría todavía había muchos correligionarios de Bela Kun. O sea, si Varsovia cae en agosto de 1920, probablemente caería también Berlín, Praga, Budapest, y la historia de Europa en estos 20 años entre Primera y Segunda Guerra Mundial tomaría caminos completamente diferentes. Ahora, solo una frase. En 1939 no había en Polonia ningún político con suficiente autoridad para imponerse a la voluntad de toda la nación de rechazar las ultimátum de Hitler y defender todo lo que los polacos, justamente o no, consideraban suyo. Por lo tanto, no hay que echar las culpas únicamente sobre Coronel Beck. No. Yo no conocía en 1939 ni un solo polaco, ni un intelectual, ni un campesino, ni un obrero que no decía, si quieren guerra, tendrán la guerra. Ahora, claro, creían de que Francia va a cumplir, que Francia, con el ataque de Alemania contra Polonia, va inmediatamente lanzarse también a la ofensiva, lo que no hizo porque desde el primer momento no quería. Y el error nuestro era, ante todo, creer en la palabra de nuestros aliados occidentales. Y ellos faltaron a esta palabra entonces en 1939 y faltaron a esta palabra también en 1945. Gracias. Profesor Kellenbes, está en entredicho el revanchismo alemán. ¿Es usted el único alemán? Quisiera añadir algo del punto de vista económico.
sí se considera la situación en el campo económico, se ve como la palabra revanchismo es tal vez un poco demasiado gruesa. Hubo intereses muy intensas entre el carbón de Silesia, de Alta Silesia, y una parte muy importante de la industria de hierro, es decir, del Siegerland. Ya durante la guerra, una buena parte del carbón de Alta Silesia llegó por ferrocarril a Siegerland. En los años 20 hubo una concentración entre buena parte de las empresas de siderurgia de Siegerland y las empresas de Alta Silesia. Es interesante que esta combinación está ligada con el nombre de Flick. Pero para salvar esta combinación, Flick concluyó una unión, una transacción con el Trust Harriman. Eran los americanos del grupo de Harriman que eran interesados en esta colaboración entre el carbón al otro lado de la frontera, el carbón de la Polonia y el hierro de Silesia. Y era justamente Hitler que destrozó esta ligación entre el carbón polaco y el hierro de Silesia. El tratado de 34 muestra cómo Hitler en sus ideas políticas no tomaba respecto a los intereses económicos en Europa Central, quisiera decir en Europa Central. Señor Spitz, hubo probablemente cosas todavía mucho más oscuras que esto que nos están contando. Hubo hasta una historia de una cacería y un corzo. Bueno, pero me permite, antes de dar alguna respuesta a las observaciones de nuestro amigo polaco, primero habló de Alta Silesia. Ahí había un plebiscito. Y el plebiscito ganaron los alemanes bajo la vigilancia aliada. Sin embargo, fue dado a Polonia. Eso hay que hacer claro. Segundo, después de la conferencia de Múnich, atacó Polonia, Checoslovaquia por la espalda y sacó la región de Olsa el 2 de octubre de 38. Yo me acuerdo muy bien. Entonces leí yo el observador, The Observer, en Inglaterra, escribió Vernon Bartlett, un liberal muy conocido como Madariaga, ¿no? Si ahora Hitler ataca a Polonia, yo voy a gritar Heil Hitler. Escribieron allá. Quiere decir, no son inocentes, ¿no? Y yo no digo nada que ellos quieren defenderse, es lógico. Estaban en una situación desgraciada. Si se unen con los aliados y con los rusos, pasan los rusos por Polonia y no salen más, como hemos visto. O si se arreglan con Alemania y Alemania pasa por Polonia a Rusia, muy probable que Alemania no sale más. Ahora, cuando han tenido el cheque en blanco de los ingleses, eso que sí, han llevado al menos de forma, c'est le ton que fait la musique, una política muy dura, como de una gran potencia, que no eran. Y hicieron indirectamente el juego de von Ribbentrop, que era peligroso, mientras, como sabemos, Göring era pacífico y en todos los asuntos exteriores no había ni uno. Y otra cosa que quería decir, usted, señor Gallego, usted ha dicho que las reivindicaciones alemanas son viejas y ya estaba en la democracia perfectamente. Pero si usted mira el mapa como estaba, y toda la solución de Versalles era ridícula, con la Prusia Oriental y todo eso, ¿no?
es lógico. Yo quisiera saber qué hacen los españoles si se les quita una parte y a una España aparte arriba, y no se puede echar ahora la culpa a los pobres alemanes, que ellos han querido reivindicar eso y buscar una solución. Pero, de otro lado, revanchismo de Hitler, no. Hitler ha sido nacionalista y socialista hasta Múnich. Entonces se ha convertido en un imperialista perdido, si quiere. Yo, que he sido antiguo nazi, estuve furioso, porque hemos creído, él quiere unir a todos los alemanes, pero no ocupar todo eso. Y Ribbentrop a mí mismo me dijo el 31 de enero, cuando me despedí de él, y dice, ¿por qué se va ahora? Entonces le dije, sí, porque en total yo de austríaco puedo estar contento, todo lo que era de Austria está reunida con la Gran Alemania, la vergüenza de Versalles y del Tratado de Westfalia están arregladas, no hay más problemas. Ay, ¿qué piensa usted? Vamos a tener que tener 20 protectorados, hasta los Urales. Quiere decir, de mi opinión personal, Hitler quería durante su vida hacer un imperio grande, igual que el imperio inglés, pero continental. Y la Polonia no era una presa interesante, era una presa de paso, porque Hitler, para empezar una guerra, para agarrarse un pedazo de Silesia, eso, no, ya estaba en humos mucho mayores, ¿no? Y quería hacer la gran política como Julio César, como, si quiere, Cromwell o Napoleón, ¿no? Pero eso, revanchismo pequeño para algunas ciudades, allá eso ya no calculaba. ¿Me permite hacer una pregunta? ¿Puede contestarla o no? Sí, como usted quiera. sobre el corso. No, la del corso viene ahora. Sí. Otra en el medio para ver un poco su relación, su punto de vista sobre Hitler. ¿Intentó usted atentar, estuvo usted en alguna conjura contra Hitler o no? Yo, tengo que admitir, le quería personalmente mucho y hasta le critico poco hoy, porque conmigo se portó muy bien, pero eso desde el punto de vista de política e historia, el bienestar de Reinaldo Spitzi no cuenta, ¿no? Pero yo tenía la llamarada para el Reich. Quiere decir, yo soy discípulo de benedictinos y para nosotros, como ha dicho usted también en la escuela, era una vergüenza que se ha hecho con Austria y con Alemania. Imagínense, Austria ha tenido 50 millones de habitantes y lo que quedó eran 6 millones y medio, ¿no? Y todo eso, y la manera, además, de tratarnos mal, de insultarnos después y todo eso, era inaguantable. Para un polaco, lo mismo que para un español, un trato parecido es dinamita para la juventud, porque nosotros no hemos podido, hoy no es este problema, porque somos un estado de turismo, pequeño, saturado, el esquí, Europa, la unión de Europa se está haciendo, después de la mala experiencia con Hitler, en Austria se hace votos ahora, no consiguen ni 2% por la unión, por Alemania, especialmente porque los alemanes ahora no son muy alemanes, son más internacionales que los mismos ingleses, ¿no? Ahora, no, pero yo creo que, volviendo a su pregunta, que era... ¿Se había usted participado en alguna conjura contra Sí, a eso. Yo, cuando en Múnich, durante la conferencia, hemos pensado que va a haber guerra. Y el señor Kort y el señor Schmidt, el célebre traductor, estuvimos en la anticámara. Y entonces hemos sabido que el señor Beck, otro Beck, el jefe de Estado Mayor, y Witzleben van a movilizar para ocupar la Cancillería y arrestar a Adolfo. Eso me dijeron mis amigos en el momento mismo, pero gracias al demonio, si quiere, Chamberlain llamó e hizo la conferencia de Múnich y otra vez ha tenido razón. Y en este momento me dijo Kort y Heidenreich, tú puedes estar con nosotros. O no. En el caso que sí, tú colaboras, en el caso no, te quedas aquí y no te muevas, ¿no? Y yo he dicho, bueno, colaboro, veo que viene una guerra, y la guerra sería el fin de Alemania y de Europa, colaboro,
pero con lágrimas en los ojos. Y desde este momento siguió el contacto mío con el almirante Canaris y con todo este grupo, y fue a causa de esta unión con ellos que me llamaron a la oficina de Canaris cuando estalló la guerra y me emplearon como mensajero, no para los ingleses, para el encargado de negocio en Inglaterra, para decirle lo que quería decir Weizsäcker. Tenemos muy poco tiempo, ya pido brevedad. Únicamente dos cosas históricas, dos detalles. Primero, usted se refirió a un plebiscito ganado por los alemanes. Un momento. Lástima que aquí no hay mapa para presentar territorio. Es un fallo no más. solo era Alta Silesia con Katowice, Esto es el punto. sino también una parte de Silesia central con Opole, Oppel. Y nosotros hemos perdido en Oppel, pero no en Alta Silesia. Ahora, bajo control de los aliados, sí, ingleses, franceses e italianos. Pues comisiones francesas estaban de parte nuestra, ingleses e italianos de parte alemana. Como siempre. Y cuando se conocieron primeros resultados del primer plebiscito, inmediatamente los mineros polacos cogieron las armas. Y otro plebiscito. Democráticamente. No, cuando se lucha por posesión de sus casas, de sus campos, ahí no hay ninguna democracia, allí hablan los armas. Bueno, y al tercer levantamiento ha sido conseguida parte de Alta Silesia a Polonia. Luego, ocupación de, usted dijo, Herr Reinhardt, que Polonia atacó a Checoslovaquia después de München. Múnich, el 2 de octubre. Un momentito, no acabó. Simplemente, alto, un ultimátum. Devuélvanos lo robado. Porque territorio de Olza estaba destinado para plebiscito. Y cuando todas las... En el año 1920. Y cuando todas las tropas polacas luchaban contra Ejército Rojo, y allí no había ni un solo batallón, los checos lo ocuparon con armas. Y nosotros en 1039 únicamente hemos arrebatado lo que nos quitaron en más difícil situación nuestra. Gracias. Gracias. Profesor Kellenbez, ¿podría esto haber tenido otro arreglo? ¿Podían haber desembocado las cosas de otra forma? Naturalmente es muy complicado de... Es como jugar a la profecía, pero en fin. De dar una cosa de resumen histórico sobre estos acontecimientos. Yo quisiera decir que desde la situación de hoy, las discusiones sobre las fronteras son probablemente bastante secundarias. Yo vengo de un congreso que se celebra ahora en Prato, en Italia. Y ayer en la noche estuvieron a mi lado 3 o 4 colegas polacos, el profesor Gestor de Varsavia, el profesor Samsonowicz de Varsovia y algunos 3 o 4, y somos amigos. Creo que la experiencia de esta Segunda Guerra Mundial tiene el positivo, el más positivo que la Primera Guerra Mundial, que conocemos mejor el mal de la guerra y que sobre la base de esta experiencia tenemos la intención de buscar un camino nuevo
Y en este sentido, siempre hubo también colegas húngaros en la mesa, como colegas franceses, italianos y algunos rusos también. Profesor Andrés, muy brevemente, por favor. ¿Qué tienen los alemanes contra los polacos o los polacos contra los alemanes? ¿Qué tenían en ese momento? Yo creo que aquí hay dos personas más cualificadas que yo para contestar. Hombre, desde el punto de vista de las dos sociedades, debían de existir por fuerza una serie de diferencias culturales, incluso religiosas, en una buena parte del pueblo alemán respecto a una buena parte del pueblo polaco. Es decir, son dos comunidades de áreas distintas y no cabe duda de que en el pueblo polaco ha pesado ese martirio histórico al que se ha aludido en un principio, no solo por parte de Alemania, por parte de todos los que le han rodeado, porque han sido los que han podido disfrutar durante el siglo XVIII, XIX y XX de los hipotéticos beneficios de Polonia. Otra cuestión, pero esta es la que ya un poco se ha planteado aquí, es qué había entre los dirigentes polacos y los dirigentes alemanes. Es decir, qué es lo que enfrentaba el Herr Spitzy, ya lo ha dicho con claridad, cómo considera, sobre todo Polonia, como un camino hacia Rusia, y quizá en esto, en efecto, aparte de ese otro tema del revanchismo alemán, que sin duda no pudo no pesar en Hitler, pero desde luego pesó indudablemente en la sociedad. Por parte de Alemania, yo creo que nos lo están también aclarando bastante bien aquí, era la convicción de que lo que se considera territorio propio, frontera propia, no es susceptible ni siquiera de sumisión a ese dictamen de la democracia al que hemos aludido en un principio. Esto es tremendo, porque el profesor Kellenbenz nos decía ahora, y en cierto modo sugería ahora la posibilidad de que hayamos superado esos conflictos por una vía nueva. Ojalá sea así. Quizá hay todavía algunos países que no han aprendido la lección de los estados centrales y orientales de Europa en aquella época, pero no cabe duda de que esta sería la cuestión ideal. En fin. Hemos de poner ya un punto final porque el tiempo se acaba. Empezó todo como una aventura, si se quiere, imperialista, como un deseo de arreglar unas pequeñas situaciones, desembocó en toda una catástrofe que cambió el mundo por completo, que estamos todavía viviendo de sus herencias, que sabe Dios lo que hubiéramos sido si no hubiera ocurrido esa Segunda Guerra. Sirvió de enseñanza para los que la padecieron en sus carnes, sirvió de enseñanza a lo mejor para sus protagonistas, como dice usted, no sirvió de enseñanza para otros muchos grupos que parecen revivir otra vez las cenizas. En fin, aquí queda un testimonio más del tiempo de la historia que tocó vivir a este mundo. Quizá para que los hechos no se repitan, para que se vuelva a hacer mejor la próxima vez. Nada más. Gracias a ustedes, señores, por su valiosísima colaboración y a ustedes por estar con nosotros un programa más. Hasta la próxima semana.